Estamos en Chiclana, en el punto mágico del Templo de Hércules. Hoy es el equinoccio de otoño. Vamos a ver cómo el sol se mete por detrás del castillo. Venid con nosotros. Venga, vamos a ver la puesta de sol. Jimmy. Esta parte que estamos viendo es la que está por encima del acantilado de la Barrosa. Es un pinar costero donde nos vamos a encontrar gran cantidad de enebros y sabinas. El protagonista principal es el pino piñonero. Este es uno de los puntos mágicos de Chiclana. Aquí, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, el sol se mete justo detrás del castillo. Vamos a ver. Uno de los elementos fundamentales de la ciencia es la curiosidad. Y desde tiempo inmemorial, el ser humano ha tenido curiosidad por muchas cosas y muchos fenómenos de los que le rodeaban. Por ejemplo, la salida y la puesta del sol, el movimiento de las estrellas en el firmamento. Esto de hoy no deja de ser la expresión de la curiosidad humana en su estado puro. Por otra parte, los cambios de estación han supuesto siempre un momento especial para todas las civilizaciones. Por ejemplo, el solsticio de invierno pues está muy relacionado con la celebración de la Navidad, el equinoccio de primavera con el carnaval y este equinoccio de otoño con la recolección de los frutos, con el inicio de un nuevo periodo, pasar de la luz a la oscuridad, al tiempo donde se tiene que estar más recogido necesariamente, y en muchos sitios pues hay celebraciones especiales como la que podemos ver en este vídeo. Para comprender bien este fenómeno vamos a recurrir a unos esquemas donde interpretaremos cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, aunque lo que parece es que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Esto costó mucho tiempo aclararlo y no poco riesgo para la vida de quienes estudiaban estos asuntos. Incluso hoy día hablamos como si fuera el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra y decimos el Sol se levanta en el horizonte o el Sol se mete detrás del castillo. No es cierto, siempre es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. ¿Pero qué hay de especial en este equinoccio de otoño para que se agolpe tanta gente a ver la puesta de sol? Pues no es más que desde el punto mágico en el que nos encontramos, el Sol se mete detrás del castillo justamente. El resto de los días se meterá o a la derecha o a la izquierda, con lo que vamos a ver que no es verdad eso que se dice de siempre, que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso solo ocurre durante Para comprender bien dos esto, días es necesario especiales recordar que llamamos los dos equinoccio, movimientos el 21 de principales marzo que tiene la y el Tierra: 21 el de movimiento septiembre. de rotación alrededor de un eje imaginario y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y comprender bien que el eje de rotación a través del cual la Tierra gira no es perpendicular al plano de giro que tiene la Tierra alrededor del Sol. Si el eje fuera perpendicular, no habría estaciones y los días durarían exactamente 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero no es así. Y esto se debe a esta inclinación que tiene el eje con respecto al plano de la eclíptica. Por eso veremos que incluso estando la Tierra más alejada del Sol, porque su recorrido es una elipse en una circunferencia, en ese momento, estando más lejos del Sol, es verano en el hemisferio norte, porque los rayos pegan más perpendiculares en esta parte. Y es invierno en el hemisferio sur, porque los rayos pegan más oblicuamente en ese momento. Al contrario que ocurre en el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, donde vemos que estamos muy cerca del Sol, sin embargo, es invierno en el hemisferio norte porque los rayos dan oblicuamente sobre él. Lo cierto es que ha sido espectacular asistir a cómo el Sol se iba metiendo detrás del castillo. Era un momento, diríamos, casi mágico, Pero para una mente científica lo importante es tratar de descifrar qué hay detrás de este fenómeno tan curioso. Vamos a seguir con la explicación. La latitud de Chiclana está en torno a los 36 grados y 25 minutos,
muy superior a la que tiene el trópico de Cáncer de 23 grados y 26 minutos. Esto hace que cualquier observador que a lo largo del año se ponga a mirar cuál es la trayectoria del Sol por el horizonte, llegará a la conclusión de que en ningún momento del año va a tener el Sol encima de su cabeza, en el cenit, nunca jamás. Eso solo va a ocurrir en las latitudes que están entre los dos trópicos. Efectivamente, en el Ecuador habrá dos momentos del año, precisamente los dos equinoccios, donde el Sol lo tendrá justamente en el cenit, y en el trópico de Cáncer el Sol estará en el cenit el 21 de junio, así como en el trópico de Capricornio su cenit se alcanzará el 21 de diciembre. El resto de las latitudes van a tener una configuración como la que se ve en esta imagen. Desde Chiclana vamos a ver el Sol cada día hacer un arco que culmina en el sur. La diferencia va a ser que la altura que alcance el Sol en ese horizonte va a ser mucho mayor en el verano, cuando más concretamente en el momento del solsticio de verano. Ahí vamos a tener el Sol en su máxima altura. A medida que nos vayamos dirigiendo hacia el otoño, el arco del Sol será más caído y llegará a estar completamente caído del todo en el solsticio de invierno, donde el Sol va a hacer también un arco hacia el sur, pero va a tener muy poca altura, con lo que va a poder calentar muy poco y va a formar sombras muy alargadas. Cabe señalar también que si en el equinoccio el Sol va a salir por el este y se va a poner por el oeste exactamente, cuando nos dirigimos hacia el invierno, el Sol va a comenzar a salir por el sureste y se va a poner por el noreste. Lo que quiere decir que el recorrido que hace el Sol, aparte de ser más bajo, también es más corto. Lo contrario sucede cuando estamos en el periodo de primavera-verano, en el cual vamos a ver que el Sol sale hacia el noreste y se pone hacia el noroeste. Es muy importante porque además de tener mayor altura en el horizonte, va a tener un recorrido mucho más largo. Este fenómeno tiene mucho que ver con la larga duración de los días en verano y con la corta duración de los mismos en invierno. Es decir, sabemos que hay una diferencia de más de 3 horas y media entre uno y otro momento del año. Que esa cantidad se incrementa mucho cuanto más vamos hacia el norte. Es decir, en lugares como puede ser la península escandinava, por ejemplo, con una latitud muy alta, pues puede amanecer muy temprano, pues igual a las 3 de la mañana, y anochecer pues igual a las 12. Es decir, tienen muchísimas horas de día y muy pocas horas de noche. Lo contrario pasa en invierno, claro, es casi una noche permanente. Donde sí que se da esa noche permanente es ahora mismo, por ejemplo, en el Polo Norte, donde vamos a tener 6 meses seguidos de noche y no se hará de día, no amanecerá el día, justo hasta el equinoccio de primavera el 21 de marzo. A lo largo de estas imágenes podremos ver cómo el Sol cae en diagonal desde arriba hacia el oeste, no cae en perpendicular. O sea, no es un arco que haya llegado a su cenit, como hemos visto, y que caiga perpendicularmente hacia el oeste, sino que viene en diagonal. Hace unos años a alguien se le ocurrió esta idea, bastante brillante por cierto, de situar un punto mágico en esta parte del acantilado de Chiclana, justo donde el este y el oeste geográfico formaban una línea que atravesaba el islote de Santipetri. De esta manera, cada equinoccio veríamos al Sol meterse justo en la mitad del castillo, como estamos observando en este momento. Como vemos, algo tan sencillo como un atardecer puede tener diferentes interpretaciones y sobre todo diferentes sensibilidades. Para algunos es un momento muy especial que conecta al ser humano con el ritmo de la Tierra. Para otros no deja de ser más que un atardecer, como otro cualquiera a lo largo del año. Para mí sí tiene algo de especial, no de mágico, no de esotérico, no de religioso,
pero sí de científico. Qué duda cabe que un hecho tan impresionante para los sentidos como es ver al Sol ocultarse en el mar detrás del castillo de Santipetri ofrece una posibilidad muy importante para descubrir los movimientos de la Tierra y para resolver cuestiones como ¿por qué los días duran más en verano que en invierno? ¿Por qué tenemos estaciones a lo largo del año? ¿Por qué la duración del día es diferente en las diferentes latitudes de la Tierra? Seguiremos adelante con esta nueva lista de reproducción de vídeos dentro del canal La Brújula Biológica. Pretendemos dar a conocer peculiaridades del medio natural de Chiclana de la Frontera, de su fauna, de su flora, de sus ecosistemas y de puntos mágicos como este que hacen pensar en la ciencia. Espero que te lo hayas pasado bien, suscríbete al canal, dale al like y así nos posicionaremos mejor para que llegue a más gente. Como siempre, no olvidéis ser felices. Hasta pronto.